Buenas tardes, vamos a hacer un video para dar una explicación sobre los temas que vamos a ver en la clase de hoy. Disculpen que sea un poco precario, pero bueno, los planes cambiaron a última hora, la computadora se tildó y ahí se escuchan los ladridos de Coco. Vamos a hablar sobre los temas que necesitamos para poder introducirnos a la clase de hoy. La actividad que les mandé a hacer tiene que ver con los virus, y para poder hablar sobre los virus, primero me pareció bien repasar algunos temas que vimos en el cuestionario anterior y después poder explicarles la actividad que vamos a hacer. Bueno, en el cuestionario anterior yo les había hablado sobre la química de los seres vivos, sobre los elementos fundamentales que formaban a los seres vivos, y habíamos hablado sobre las biomoléculas. Habíamos dicho que eran 4, que eran los hidratos de carbono o glúcidos, los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Yo lo que voy a hacer hoy es centrarme un poco más en lo que son las proteínas y los ácidos nucleicos para poder hablar después de el por qué los virus se pueden considerar que no están vivos, ¿sí? Que no son seres vivos, que no llegan a cumplir todas las funciones vitales que sí, por ejemplo, cumplimos nosotros y nuestras células. Bueno, empecemos por las proteínas. Son moléculas especiales que tienen unidades de formación que se llaman aminoácidos. Acá vemos una cadenita, cada una de esas bolitas es un aminoácido, y según cómo estén combinados esos aminoácidos, los cuales son 40 en total en todo el reino de los seres vivos, van a tener una función en particular. Y también va a ser importante la estructura, ¿sí? Cómo esa cadenita se pliegue, ya sea en forma de hélice o en forma de escalerita. Si después esa estructura tiene otro tipo de morfología, le va a dar una función distinta, ¿sí? Pueden tener forma globular, como por ejemplo en este caso que es la hemoglobina. Bueno, hablemos cuáles son las funciones fundamentales de las proteínas. Las proteínas pueden servir para acelerar las reacciones químicas en el organismo, ¿sí? En ese caso, esas proteínas especiales se llaman enzimas. También pueden servir para transportar y almacenar sustancias necesarias en los seres vivos. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína especial que transporta oxígeno. Para el movimiento, las proteínas que se encuentran dentro de las células musculares tienen la capacidad de acortarse y estirarse. Entonces, por ejemplo, la actina y la miosina son proteínas especiales que permiten el movimiento en las células musculares. También cumplen funciones de sostén y elasticidad, como algunas de las proteínas que se encuentran en la piel, o el pelo, o en los huesos, o en las uñas, como son, por ejemplo, el colágeno, la elastina, la queratina. La función de protección o inmunológica, esa es fundamental, ¿sí? El sistema de defensa de nuestro cuerpo actúa a través de proteínas especiales que se llaman inmunoglobulinas, ¿sí? Es nuestro sistema de defensa que reconoce bacterias, virus, hongos que nos pueden enfermar. También tienen función de transmisión del impulso nervioso. En las neuronas hay unas proteínas especiales que se llaman receptores, que son las que captan el estímulo nervioso y a su vez son también las que lo transmiten de neurona en neurona, ¿sí? En el espacio que se genera donde termina una neurona y comienza la otra, hay receptores especiales, y eso hace que todo nuestro sistema funcione. Las últimas dos funciones que pueden cumplir las proteínas son de desarrollo y diferenciación, ¿sí? Por ejemplo, las hormonas, ¿sí? Muchas de las hormonas que tenemos en nuestro cuerpo son proteínas, ¿sí? Lo que hacen es regular cuándo tiene que darse una función en nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros sabemos que hay hormonas que empiezan a funcionar en determinado momento de nuestro desarrollo como seres humanos, ¿sí? En la madurez. Hay otras hormonas, por ejemplo, en las mujeres, que actúan en determinadas épocas del mes, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos, en general, llamados factores de transcripción, son justamente determinar cuándo el ADN va a generar uno u otro tipo de proteína.
por último, pueden funcionar como reserva nutricional, como es, por ejemplo, la clara del huevo es la reserva que necesita el pollito para formarse. O, por ejemplo, la leche de la vaca tiene una proteína especial que se llama caseína, que es justamente la que alimenta y permite el desarrollo del bebé, ya sea de la vaca o el bebé del ser humano. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Estas proteínas, ¿sí? ¿De dónde vienen? Se forman en los seres vivos a partir de la información que tenemos en el ADN, ¿sí? Y ahí entramos en la próxima biomolécula. Entonces, terminamos con las proteínas y ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos, ¿sí? Existen dos tipos de ácidos nucleicos en los organismos, el ADN y el ARN. El ADN es fundamental para el funcionamiento de todos los seres vivos, ¿sí? Es la molécula, la biomolécula donde se encuentra la información total de cómo va a funcionar y cómo va a ser un organismo. Vamos a explicar primero cómo es a grandes rasgos la estructura del ADN y después vamos a explicar cómo esa estructura se relaciona con la generación de las proteínas, ¿sí? El ADN tiene una estructura que acá está esquematizada, ¿sí? Está formada por un azúcar especial que se llama desoxirribosa, que es esa celestita que se ve ahí como un pentágono. Esa desoxirribosa, por un lado, va a estar unida a grupos fosfato. Por otro lado, va a estar unida a una base nitrogenada. Esas bases nitrogenadas son 4, ¿sí? La adenina, la guanina, la citosina y la timina. Según cómo en la cadena de ADN estén ordenadas esas bases nitrogenadas, la cadena de ADN por supuesto es muchísimo más larga, acá nos muestran solamente un segmentito. A lo largo de esa cadena, el ordenamiento de esas bases nitrogenadas va a determinar la información del ADN, ¿sí? Van a haber segmentos de esa cadena de ADN que tengan una secuencia en particular de bases nitrogenadas y eso lo que va a determinar es qué tipo de proteína se va a poder sintetizar a partir de ese segmentito de información que está en el ADN y cómo después eso va a hacer que cuando nosotros necesitemos una proteína se exprese esa parte del ADN para generar justamente esa proteína que necesitamos. Entonces, hay todo un proceso muy complicado que va desde esta información que tenemos en el ADN, ¿sí? Y cómo eso va a llegar a convertirse en una proteína. Todo eso es un proceso de síntesis de proteínas se le llama. Allí entra en juego entonces el otro tipo de ácido nucleico que es el ARN. El ARN es muy similar al ADN, pero en lugar de tener una cadena doble, como vemos acá, ¿sí? Acá vemos una cadenita de azúcares desoxirribosa, otra cadenita de azúcares desoxirribosa y en el medio, a través de las bases nitrogenadas, se unen las dos mitades de la cadena doble de ADN. La cadena de ARN es simple, ¿sí? Es como si fuera la mitad de la cadena de ADN. Tiene un azúcar especial que en lugar de ser desoxirribosa es ribosa y va a tener también bases nitrogenadas. Entonces, ese ARN se genera a partir de la información que está acá en el ADN y va a permitir transmitir la información que tenemos en el ADN hacia afuera del núcleo de la célula y eso va a permitir la síntesis de las proteínas asociadas a otras organelas importantes que están fuera del núcleo que se llaman ribosomas. Bueno, ¿para qué repasamos estos temas que más o menos ya los habíamos visto? Los virus pueden ser fragmentos de ADN o fragmentos de ARN, ¿sí? El coronavirus, por ejemplo, que es el virus que tanto escuchamos últimamente y seguramente ustedes lo habrán visto en alguna página de internet, en algún noticiero, habrán escuchado a algún médico, algún científico hablando, ¿sí? Dando información sobre el coronavirus y habrán escuchado que el coronavirus es un virus formado por ARN. Bueno, justamente está formado por un fragmentito de ácido ribonucleico, o sea, ARN,
¿Y qué sucede con los virus? Los virus, a diferencia de nosotros, no pueden cumplir con todas las funciones de los seres vivos. ¿Cuáles son las tres funciones principales que cumplen los seres vivos? Por un lado, se relacionan con el medio en el que viven, ¿sí? Todos nosotros, todos los seres vivos, nos relacionamos con el medio, ya sea con otros seres vivos o con el medio ambiente. Otra de las funciones es la nutrición. Todos los seres vivos necesitamos nutrirnos, ¿sí? Y por último, la última función fundamental de los seres vivos es la reproducción, ¿sí? Todos los seres vivos podemos reproducirnos para que nuestra especie continúe a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con los virus? La única forma que tienen los virus de reproducirse, o más bien duplicarse, ¿sí? Replicación se le llama a ese proceso de copiado que hacen los virus. Ellos sí o sí necesitan unirse a la célula de otro ser vivo, ¿sí? Entonces, cuando un virus se une a la célula de otro ser vivo, ya sea una bacteria, ya sea una célula eucariota como las que tenemos nosotros, su código genético, ¿sí? Ya sea su fragmentito de ADN o su fragmentito de ARN, ingresa en esa célula y se une al ADN del núcleo de la célula huésped, ¿sí? De la célula que va a terminar siendo parasitada, por decir de alguna manera, por ese virus. Recién ahí es cuando el virus tiene la posibilidad de copiar su propio ADN utilizando la maquinaria de vida y de funcionamiento de esa célula que está infectando, ¿sí? Si el virus no se une a la célula de otro ser vivo, no puede completar su ciclo. Entonces, ahí es donde entra la diferencia, ¿sí? Por eso yo les dejé un texto donde les van a hablar sobre las generalidades de los virus y donde ustedes van a tener que resolver una serie de preguntas recurriendo a ese texto titulado Los virus. Vamos a ver por último la diferencia fundamental entre los dos tipos de células de los seres vivos, que son las células procariotas y las eucariotas. Bueno, a ver si nosotros recordamos, las células procariotas habíamos dicho que eran las células de las bacterias. Muy distinto es una bacteria a un virus, ¿sí? Dijimos que una bacteria es una célula que tiene las características de un ser vivo, ¿sí? Que va a cumplir un ciclo de vida, se va a reproducir, se va a nutrir. En cambio, un virus no. Un virus no va a cumplir con estas características de la misma manera. Las células procariotas no tienen núcleo, ¿sí? Las células procariotas solamente tienen su material genético disperso dentro de lo que es el citoplasma, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos visto en la clase anterior las distintas partes fundamentales de la célula. Acá tenemos un esquema sencillo sobre las diferencias fundamentales entre los dos tipos de células, ¿sí? Acá arriba tenemos, esta mitad correspondería a una célula eucariota. Nosotros tenemos células eucariotas, ¿sí? Las plantas, los protozoos, por ejemplo las amebas, los paramecios, tienen células eucariotas. Esta mitad de abajo representaría una célula procariota, como las de las bacterias, ¿sí? Fíjense, acá arriba, esta estructura que se ve es el núcleo de la célula eucariota. Ese núcleo está separado del resto del citoplasma, que es eso rosadito que vemos ahí, a través de una membrana, ¿sí? Esa membrana, que se ve ahí como una capita blanca, doble, separa el contenido del núcleo del contenido del resto de la célula. Y ahí adentro de ese núcleo está el ADN. En cambio, en la célula procariota no hay un núcleo separado por una membrana. Es más, no tienen ningún tipo de organela separada por membrana. En el interior de la célula procariota solamente tenemos la membrana celular por fuera, el citoplasma, que es ese gel que contiene los materiales de la célula, y el material genético va a estar concentrado en una parte que se le llama nucleoide. Es simplemente el lugar donde ese ADN se concentra, pero no está separado del resto del contenido de la célula. Entonces, estos son los dos tipos básicos de célula de
de los seres vivos, ¿sí? Si nosotros volvemos al tema de los virus simplemente van a ser un fragmentito de material genético, ¿sí? Ya sea ADN o ARN. Bueno, la idea era esa. A partir de la clase que viene vamos a continuar con lo que es la estructura de la célula y vamos a empezar a ver en detalle cada uno de esos componentes de las células, fundamentalmente la eucariota, que es la que más nos interesa a nosotros, porque son las células que nos forman a nosotros como seres humanos. Bueno, la idea entonces del trabajo va a ser que ustedes puedan leer el texto sobre los virus y responder las preguntas. Y para el que quiera, tiene también un link de la página que yo utilicé para armar ese texto sobre los virus. Y bueno, cualquier consulta que surja, me lo pueden hacer ya sea por mail o a través de Edmodo. Y espero que les haya servido la explicación. Cualquier cosa en el transcurso de la noche yo voy a estar acá conectado también para cualquier preguntita que surja. Bueno, será hasta la próxima. Nos vemos.